la destitución del cargo y la inhabilidad general por el término de 15 años. El alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, llegó hoy a Washington, donde permanecerá hasta el próximo viernes para buscar respaldo internacional frente a su destitución e inhabilidad. Y hay medidas cautelares, Carla, absoluta certeza que yo cumpliré con eso. En firme quedó la destitución del alcalde de Bogotá, Gustavo Petro. Así lo estableció este martes la sala plena del Consejo de Estado. La única instancia que le queda al burgomaestre para sostenerse en el poder radica en la Corte Internacional de Derechos Humanos. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos concedió medidas cautelares a Gustavo Petro, alcalde de Bogotá. El gobierno colombiano no acoge la solicitud de medidas cautelares. El presidente de la República mintió. El pasado 18 de diciembre de 2013, el alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, decidió viajar a Washington para acudir ante las instancias internacionales con el fin de evitar su destitución y muerte política, luego de una sanción proferida por el cuestionado Procurador General Alejandro Ordóñez, la cual todo el país político señaló de desproporcionada. La Procuraduría General de la Nación impuso como sanción al señor Gustavo Francisco Petro Urrego la destitución del cargo y la inhabilidad general por el término de 15 años para ejercer funciones públicas. ¿Por qué vamos a la Comisión Interamericana? Porque la Corte Constitucional Colombiana, en una sentencia hace unos años, ya dijo que era constitucional esa facultad del procurador de inhabilitar a los funcionarios públicos. Entonces no nos queda ningún recurso interno. Ante la decisión del procurador y el anuncio del alcalde Gustavo Petro de acudir a la CIDH, las siguientes fueron las palabras del presidente Juan Manuel Santos pronunciadas públicamente el 17 de diciembre de 2013. La comisión se va a pronunciar, me imagino, o no se pronuncia, no sé. Si se pronuncia y hay medidas cautelares, tengan la absoluta certeza que yo cumpliré con eso. Sin embargo, eso no fue lo que ocurrió el pasado miércoles 19 de marzo de 2014. El gobierno colombiano no acoge la solicitud de medidas cautelares. Ante el evidente incumplimiento del presidente colombiano, el rechazo de quienes votaron por el alcalde Petro y de un grupo de ciudadanos indignados no se hizo esperar. El presidente de la República mintió. Y es que los hechos previos al incumplimiento de la solicitud hecha por la CIDH traerán sin duda varias consecuencias legales contra Colombia. El pasado 18 de marzo el Consejo de Estado dejó en firme la sanción impuesta por el procurador Ordóñez al alcalde Petro, a pesar de los reclamos del alcalde por la violación de sus derechos políticos, por la falta de garantías debido a la relación entre los magistrados y el procurador Ordóñez y el desconocimiento absoluto del fallo judicial que declara como legal el esquema de basuras de Bogotá, razón central de la sanción del procurador. En firme quedó la destitución del alcalde de Bogotá, Gustavo Petro. Así lo estableció este martes la sala plena del Consejo de Estado, que rechazó el último grupo de tutelas que pretendía frenar el fallo de la Procuraduría General. Según el alto tribunal, los ciudadanos que interpusieron las querellas no estaban habilitados para hacerlo. Asimismo, señaló que las tutelas no aplican contra las decisiones del ente de control. Horas más tarde, y mientras el procurador se apuraba a notificar al presidente Santos para expulsar de inmediato al alcalde, sucedió lo advertido por varios analistas y por los abogados de Gustavo Petro. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos conceptuó que los derechos políticos del alcalde Gustavo Petro estaban en peligro y en consecuencia solicitó al Estado colombiano las medidas cautelares para prevenir un daño irreparable al alcalde.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos concedió medidas cautelares a Gustavo Petro, alcalde de Bogotá, capital de Colombia, horas después de que el Consejo de Estado dejara en firme la destitución e inhabilitación impuesta por la Procuraduría hacia Petro. Conocido el fallo de la CIDH y tal como lo advirtió el alcalde desde el principio, estaba en manos del presidente Santos honrar su palabra, pero sobre todo la ley y la Constitución colombiana que juró cumplir cuando se posesionó. En este escenario, Gustavo Petro seguiría siendo el alcalde de Bogotá, razón por la cual sus seguidores y ciudadanos indignados se alistaban a celebrar. De la ciudad de Bogotá vamos a construir. Por acuerdos internacionales hay un escenario, es que se produzcan esas medidas cautelares. ¿Usted las acatará? Por supuesto, porque es parte de mis obligaciones. Hay diversas iniciativas que se han puesto sobre la mesa. El tema de la censura. ¿Usted es respetuoso de las medidas cautelares? Es que eso es lo que tengo que hacer inexorablemente como presidente de la República. Yo tengo que seguir unos procedimientos. Para eso está nuestra Constitución, para eso están nuestras leyes. Si se pronuncia y hay medidas cautelares, tengan la absoluta certeza que yo cumpliré con eso. Sin embargo, algo inesperado sucedió. El gobierno colombiano no acoge la solicitud de medidas cautelares. El señor presidente de la República, Juan Manuel Santos, se comprometió públicamente y se comprometió personalmente con el alcalde a que si las medidas cautelares de la Comisión Interamericana salían favorables al alcalde, el presidente de la República mintió. Pero, ¿por qué el presidente Santos optó por incumplir las palabras que había pronunciado públicamente? Y es que además del engaño y la mentira, la pregunta fundamental en este caso ¿es posible que el presidente de la República no acatara esta decisión de un organismo internacional? Veamos. Todo este debate que tiene que ver con el exalcalde de Bogotá es un debate que contiene elementos políticos y elementos jurídicos, ¿sí? En ese caso es bueno que se sepa que yo no contribuí a esa elección ni en el Polo somos parte del gobierno del doctor, fuimos parte del gobierno del doctor Petro, o sea que estamos opinando con toda la independencia en relación con esto. ¿Cuál es el problema que hay aquí, digamos, o cuál es la situación mejor en el caso de la decisión del presidente Juan Manuel Santos? Es que también es una decisión de índole política, claro, pero hay decisiones políticas que son legales o están en el marco de la legalidad y hay decisiones políticas que son ilegales o están por fuera del marco de la legalidad. En este caso, lo que sucede es que el presidente Santos no tiene el apoyo de la ley. Lo voy a explicar por qué. El alcalde de Bogotá pide medidas cautelares a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Él estaba en el derecho de pedir eso. Y la comisión estaba en el derecho de tomar una decisión y le concede esa petición al doctor Petro. Y esa decisión tiene presunción de legalidad. A alguien puede gustarle o no gustarle, pero esa es una decisión conforme a derecho. Esta decisión de decir que no acata los llamados de la Comisión Interamericana, pues plantean que el presidente ha decidido ponerse al margen de la ley. Yo respeto la Constitución, las leyes y por supuesto la Convención de Derechos Humanos de San José es parte de nuestra Constitución y en ese sentido yo respeto lo que allá se decida, pero esperemos a ver qué es lo que se decide. Yo no puedo anticiparme a esa decisión. Lo que vuelvo y le repito, mi obligación es cumplir con la Constitución, cumplir con las leyes y defender la institucionalidad. Todo servidor público, sin importar del nivel que sea, está sometido a la Constitución y a la ley, ¿sí? En el presente caso debemos resaltar que la Convención Americana de Derechos Humanos hace parte de la Constitución, ¿sí? Entonces, como los funcionarios están sometidos a lo que digan la Constitución y la ley, no pueden ir más allá
pero tampoco contrariar la ley en sus actuaciones. Entonces, el delito de prevaricato es la sanción que se da a un servidor público cuando dicta una opinión, una resolución manifiestamente contraria a la ley o a la Constitución. Es decir, que groseramente ha atropellado el ordenamiento jurídico, que es lo que ha ocurrido en este caso con el presidente Santos. Hay otra sentencia que dice esto, dice, las medidas cautelares adoptadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos se incorporan de manera automática al ordenamiento jurídico interno. O sea, más claro no puede ser. Se incorporan de manera automática. Ahora, el doctor Santos puede decir, no, yo no estoy de acuerdo con que la Corte Constitucional diga eso. Sí, él puede no gustarle, pero esa es una decisión de la Corte Constitucional que lo obliga. Porque aquí la autoridad competente, ¿cierto?, para determinar qué obliga y qué no obliga en estos casos es la Corte Constitucional, y mientras la Corte no cambie su jurisprudencia, pues esto es una norma. Entonces aquí lo que tenemos es un presidente que viola flagrantemente la ley. Ahora ellos han intentado armar un enredo diciendo que es que esto se refiere cuando lo que está en juego es la vida y no los derechos políticos, pero esos son cuentos, porque lo que está diciendo la Corte es de aplicación para todos los casos, no para unos casos sí, otros casos no. Nosotros hemos en el pasado aceptado esas solicitudes porque en el 100% de las medidas cautelares que hemos aceptado está de por medio la vida, está la amenaza a la vida y a la integridad personal. Estamos hablando no de derechos políticos, como es el caso que nos ocupa actualmente, sino de derechos fundamentales a la vida y a la integridad personal. No, eso es por completo falso, Natalia. Eso lo miramos con mis abogados cuidadosamente. ¿Y qué es lo que dice las normas de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos? Dice que esas medidas cautelares caben cuando el caso es grave, y por supuesto que se trataba de un caso grave, cuando la medida es urgente. Y claro, por supuesto que es urgente porque tiene que ver con que si lo sacan o no lo sacan del cargo, y cuando se demuestre un daño irreparable. Es obvio que si a un alcalde lo sacan, así gane el pleito dentro de un año, dentro de 2 años, pues el daño resultó ser irreparable. O sea, que es claro que no dice que tiene que estar en juego la vida. Pero además, si uno lee las sentencias de la Corte Constitucional, es claro que se están refiriendo al conjunto de las decisiones de la Comisión. La que yo leí hace un momento dice, las medidas cautelares adoptadas por la CID, por la Comisión, se incorporan de manera automática al ordenamiento jurídico interno. Fíjese que ahí no distingue las que tienen que ver con la vida, con los derechos políticos. Esos son enredos de abogados. Ahora, tinterillos hay pues los que uno quiera en Colombia y el gobierno podrá contratar los más distinguidos, sí, pero la cosa está perfectamente clara a los ojos de cualquiera que honradamente lea lo que dicen las normas. Lo que pasa es que aquí hay abogados que no leen lo que dicen las normas, sino que se inventan un texto que no es el texto, pero el texto es perfectamente claro. Las medidas cautelares no son un mandato que hubieran dado los estados a la convención. Por esta razón no son obligatorias y por esta misma razón es que la comisión solicita al país, no le dice le obliga ni le requiere, lo que dice exactamente es le solicita al país unas medidas cautelares. Entonces eso debe quedar claro, aquí la palabra acatamiento no existe porque no hay ningún tipo de vinculación, no son vinculantes ni obligatorias para el Estado colombiano. O sea que hasta ahí el presidente Santos puede acogerlas o no acogerlas, porque no es una orden, sino es una solicitud. Pero ¿qué sucede? Es que aquí hay una segunda instancia. El ordenamiento jurídico colombiano le concede a la Corte Constitucional la autoridad para interpretar este tipo de normas internacionales. Y hay varias sentencias de la Corte Constitucional que dicen que las decisiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos son de obligatorio cumplimiento en Colombia. Una de sus sentencias, por ejemplo, señala que esas decisiones tienen carácter vinculante en el ordenamiento jurídico interno. ¿Vinculante qué quiere decir, Natalia? Que son obligatorias. Y tenemos otros ejemplos de países donde igualmente por decisiones de Estado no se han aceptado estas solicitudes, como es el caso de Brasil recientemente y es el caso de México en el año 2005, Estados Unidos en varios casos, Jamaica, Belice. Así que no estamos frente a algo anormal. Es que el pleito más grave que tiene el gobierno no es ni siquiera con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, es con la Corte Constitucional de Colombia.
que es la que dice que es de obligatorio cumplimiento lo que decida la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Es eso lo que se están pasando por la faja exactamente, y eso es de una inmensa gravedad. Por eso también resultan flojos los argumentos que dicen, no, es que otro país no acató una solicitud de esas. Bueno, si en ese otro país el ordenamiento jurídico no hace obligatorias las decisiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, pues bueno, esas son las normas de ese país, pero en Colombia está perfectamente claro. Lo que sí queda claro es que en Colombia se van fortaleciendo tendencias cada día más preocupantes que buscan el desconocimiento del Estado de Derecho, que buscan la ruptura de los procesos democráticos y participativos y que buscan dejar a la ciudadanía sin ninguna garantía de participación. Papel higiénico democracia, con el que Santos se limpió el trasero. Entonces estás limpiando con la democracia. Es triple hoja, triple olor y triple la situación en la que estamos. La democracia en estos momentos nos están demostrando que está pisoteada. El presidente nos demostró que los derechos humanos le importan un carajo. Es lo que nos demostró, que los derechos humanos se pisotean, que ellos como gobierno pisotean los derechos humanos, que no les importa. La denuncia que hemos presentado a un grupo de defensores de derechos humanos en contra del presidente Santos obedece básicamente a que al él rechazar y situarse en una actitud de rebeldía frente al sistema interamericano de derechos humanos, de desacato a las decisiones del sistema, pues ha generado una ruptura de la constitución política de la Convención Americana de Derechos Humanos y se ha llevado por el piso más de 9 sentencias de la Corte Constitucional que con claridad han definido que las medidas cautelares en cualquier caso son obligatorias para el Estado, son vinculantes para el Estado y que el gobierno no tiene ni la liberalidad ni la potestad de discriminar cuáles quiere cumplir y cuáles no cumplir. Y es que además de haber desacatado la solicitud de la CIDH, incumpliendo al menos 3 sentencias de la Corte Constitucional y evitado la realización incluso de un referendo revocatorio citado para el 6 de abril, la condición de Juan Manuel Santos como presidente candidato en búsqueda de su reelección deja a la democracia colombiana muy mal parada internacionalmente. Santos destituye a Petro precipitadamente, pensando en la próxima elección que se viene encima, y por supuesto con él están aquellos partidos que lo están apoyando, el Partido Liberal, el Partido de la U, Cambio Radical, de manera que es una decisión política, a mi modo de ver, mirada a la luz de lo que va a pasar en las próximas elecciones. Santos actuó más como candidato presidente que como presidente. Y también actúa muy influenciado seguramente por muchos de los partidos de la Unidad Nacional que le tienen muchas ganas a Bogotá hace mucho tiempo, pero también su nuevo mejor amigo, que es Vargas Lleras. Para Vargas Lleras, Bogotá ha sido un gran negocio. Vargas Lleras se benefició del negocio descomunal de las basuras. Vargas Lleras favoreció en muchas de sus decisiones a los grandes constructores en Bogotá, y a su vez ellos le pagaron favores financiando sus campañas. El establecimiento, los dueños de nuestro país, encarnado por Santos y Vargas, no en vano llevan más de 70 años en el poder, entre familias, no toleran ni están dispuestos a que se ejerza el gobierno con una óptica distinta. El presidente Santos representa la oligarquía tradicional del país, el Partido Liberal y el Partido Conservador hacen regla excepcional de ello, y el mejor representante de ellos es absolutamente Santos y Vargas Lleras. Entonces, nada extraño se tiene que él quiera empoderar nuevamente a los dos partidos tradicionales del país, devolverles el poder a cualquier precio. Porque nuestro país no es una democracia, en nuestro país se vive de una narcopolítica, de una clase burócrata corrupta, de una clase ultraderechista que no respeta los derechos humanos, los derechos civiles, no respeta los derechos de ninguna persona, solo los de sus familias, los de los industriales, los derechos de los grandes terratenientes de nuestro país y las multinacionales. Ese presupuesto de Bogotá es una belleza para convertirlo en mermelada. Ya lo hicieron
en las elecciones recientes, el riesgo es que Bogotá y su presupuesto, que son nuestros recursos, los impuestos que pagamos colombianos, bogotanos y bogotanas, terminen aceitando la maquinaria para la reelección. Que sin duda yo creo que lo que allí se movió fue un complejo ajedrez político para ir de la mano del procurador y tratar de convencer o de no ofender a un grupo numeroso de la ultraderecha colombiana. Lo que se tiene conocimiento es que el procurador ha destituido a Petro por ser mal alcalde. Y yo coincido con que él es mal alcalde, pero a mí me parece que no se puede destituir a un funcionario por ser mal alcalde, porque sea mala su gestión. A las personas que ejercen cargos públicos se les destituye por corruptos. Pero se puede ser mal alcalde sin ser corrupto, que es lo que yo creo que pasó con Petro. Y entonces el procurador, a través de ese eufemismo de perseguir a una persona por ser mal alcalde, lo terminó convirtiendo en corrupto sin ser corrupto, cuando en verdad lo que le está cobrando es una militancia política y religiosa. La administración del alcalde Petro tiene que ser evaluada, premiada o castigada por los ciudadanos, únicamente por los ciudadanos, votando la revocatoria que iba a hacerse el 6 de abril o en el futuro en su carrera política. Si les pareció bueno o mal alcalde, los ciudadanos tienen la palabra. Pero este establecimiento no permite la pluralidad, la diferencia y hace un cálculo por la reelección. Si el pueblo no se moviliza, si aquí no somos conscientes que a cada uno de nosotros nos están jodiendo desde la cotidianidad, porque ya después le van a subir al Transmilenio, porque ya no van a hacer un mínimo vital de agua que se va. Si nosotros no somos conscientes de eso y nos movilizamos por un proyecto de una Bogotá que pues no ha sido la mega plus ultra, pero por lo menos ha sido coherente con su discurso y coherente con nuestras clases populares, pues no estamos en nada. Pues indiscutiblemente el Partido Liberal lleva muchos años que no prueba las mieles del poder ni en Bogotá ni en el país, y necesitaban de alguna forma recuperarlo, y yo creo que la decisión del presidente Santos de poner a Rafael Pardo como alcalde impostor en Bogotá pues representa y refrenda ese criterio. Una cosa es ser alcalde encargado sin medidas cautelares, que habría sido una decisión que revestiría legalidad del presidente relativamente, pero otra cosa es que un hombre como Pardo se preste uno a ser el alcalde encargado tras la negativa de acatar las medidas cautelares, que eso es borrar la jurisprudencia y la tradición colombiana, y segundo, que llegue a prestarse al robo de la alcaldía de Bogotá. Yo quiero decir esto en cámara, estamos en marzo del 2014, el presidente Santos se va a robar la alcaldía de Bogotá porque no va a convocar elecciones atípicas. Nuestra ley ordena elecciones nuevas para un alcalde elegido por voto popular. Todo indica que se va a robar esas elecciones para dejar un alcalde encargado. Como ciudadana, como persona que ha admirado a Rafael Pardo, espero que no se preste a ese zarpazo a la democracia. Estoy acá hoy porque quiero decir que no pasarán, que tenemos que sentar y dejar sentada la constancia de que nuestro voto vale, que no nos pueden imponer lo que la clase dirigente quiere. Nosotros elegimos un alcalde que tiene que quedarse, que tiene que permanecer y cumplir su mandato. La voz de los organismos internacionales en nuestro país no sirven, pero sí sirven para arreglar sus negocios, sí sirven cuando ellos se sienten apretados con problemas bien serios, entonces sí acuden a los organismos internacionales. Finalmente, toda esta improvisación jurídica que han señalado abogados y analistas políticos podría caerse en cualquier momento y traer consecuencias graves para el país. Tan claro está que incluso en esta misma sentencia que yo acabo de leer, entonces dice la Corte Constitucional que en el caso en que un funcionario viole ese acatamiento, el afectado puede impetrar una tutela, puede pedir que le tutelen su derecho, y aquí podría terminar sucediendo, no sabemos, que el día de mañana en un fallo algún juez le ordene a Santos cumplir con esa decisión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, porque, digamos, de acuerdo con esta norma de la Corte Constitucional, pues eso es lo que debería suceder. Sin embargo, el daño irreparable que la CIDH quiso evitar ya está hecho, y hoy son muchos más los colombianos que no creen en su democracia. La destitución de Petro le causa un serio daño a la democracia colombiana. Quiere decir que 723.000 personas no hicimos valer nuestro voto.